y no le doy el tratamiento adecuado, y trato de limitar y ahorrar, como dijo ayer el doctor Alcocer, limitar y ahorrar medicamentos a los pacientes o no darles el más adecuado, yo estoy seguro que el paciente avance muy rápido a un estadio C y entonces su esperanza de vida va a ir decayendo. De tal manera que esto es fundamental en cuanto al diagnóstico, en cuanto al abordaje terapéutico. No hay diferencias en cuanto a hombres y mujeres en cuanto al pronóstico, según el estudio de Rotterdam, se mueren igual, casi al mismo tiempo, la patología no es muy diferente. Y pues recordar que en este proceso de la enfermedad hay dos condiciones principales. Una vez que se afectan a todas esas patologías que hablamos anteriormente, el paciente hace o disfunción sistólica o disfunción diastólica. Y también el pronóstico de estas dos condiciones, contra todo lo que se pensaba, es el mismo. La mortalidad es la misma, ¿sí? Al tiempo, posiblemente la disfunción diastólica supere con un poquito la disfunción diastólica, pero también es tan grave la disfunción diastólica con manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca como la disfunción sistólica, y esto también implica un tratamiento muy específico. Sabemos que después de todo este proceso de la disfunción ventricular se echan a andar, hay alteraciones hemodinámicas en las cuales se modifican todas estas condiciones de volumen sistólico, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, regional, hay aumentos de presiones diastólicas, aumentos de presiones capilares pulmonares, modificaciones en las presiones derechas y obviamente el gasto cardíaco. Entonces, estas alteraciones hemodinámicas son las iniciales, las que de alguna manera parten para que el paciente empiece a tener manifestaciones clínicas, pero se combinan frecuentemente ya con lo que se da en llamados los mecanismos de compensación, que muchos son agudos y después se vuelven crónicos, y que básicamente están condicionados por modificaciones del corazón, dilatación e hipertrofia, que es la remodelación del ventrículo para tratar de mantener el gasto cardíaco, pero lo más importante es la activación de los factores o de los sistemas neuromorales, en los cuales esto lo único que logran es tratar de mejorar estas alteraciones hemodinámicas para tratar de mantener al paciente en condiciones, pero que sabemos que a la larga estos factores de incremento en hormonales, de aumento de contractilidad, taquicardia, aumento de tono venoso, lo único que van a hacer es que van a perpetuar el daño y lo van a acelerar. Lo mismo ocurre con el eje renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente va a ser, en lugar de una ayuda, va a ser un efecto deleterio. Y muy claro, estos efectos neuromorales están perfectamente estudiados, en los cuales hay estudios muy claros, por ejemplo, noradrenalina, en los cuales, dependiendo de la función ventricular, conforme se va decayendo la función ventricular, los niveles de adrenalina pues se van incrementando en forma lineal. Lo mismo ocurre con los niveles de renina, ven ustedes en el control, y cómo se va incrementando conforme va decayendo la fracción de expulsión. Y lo mismo ocurre con el péptido auricular natriurético tipo B, secretado por los ventrículos, en el cual en la actualidad, y esto lo pongo aquí específicamente porque se ha vuelto un marcador importante de ayuda para el médico en el diagnóstico temprano de los pacientes que pueden ser susceptibles de tener sintomatología de insuficiencia cardíaca o cuando menos de daño estructural. Y en este estudio muy claramente se ve como el paciente en ausencia de daño estructural o de insuficiencia cardíaca, los niveles del péptido son muy bajos, y que en presencia de disfunción ventricular, aún en ausencia de insuficiencia cardíaca, los niveles del péptido se triplican, y no se diga cuando hay aparición ya de síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, cuando los niveles de este péptido se incrementan en forma importante. Vamos a ver cómo posterior cómo este péptido en la actualidad se está utilizando como un aspecto clínico en el diagnóstico de los pacientes. Y entonces, una vez que aparecen esas cosas de remodelación, alteraciones hemodinámicas y alteraciones metabólicas, el paciente aparece con sintomatología y es nuestra obligación hacer el diagnóstico pues en ese momento. Ya ahí el paciente está en un estadio C. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? No vamos a entrar en esto, son 20 minutos nada más, es una forma muy rápida de abordaje, la plática sobre epidemiología, pero yo quiero decirles que son 3 puntos importantes en los cuales la forma de presentación clínica. Una, la disminución de la capacidad de esfuerzo. Yo una vez oía que hace muchos años leí yo que en Alemania se utilizaba la digoxina 3 veces más que en Estados Unidos. Estoy hablando de hace 20 años, un artículo por ahí leí. Y cuando le preguntaban a los médicos por qué le daban tanta digoxina a los pacientes, es que cuando el paciente me dice, me siento cansado, tome digital. Y eso ocurría realmente hace muchos años. En la actualidad sabemos que todas estas guías han ayudado a mejorar esta situación. Pero la disminución de la capacidad de esfuerzo es el primer síntoma. Puede ser fatiga o puede ser disnea. El síndrome de retención de líquidos, que es una de las formas objetivas de analizar el diagnóstico. Hay que recordar que no toda hinchazón de piernas es insuficiencia cardíaca, pero que frecuentemente la hinchazón de piernas es la primera manifestación de insuficiencia cardíaca. Y la presencia de síntomas que sean equivalentes a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Específicamente los pacientes mayores, el síncope, los trastornos de la memoria, a veces pueden ser parte inicial de la insuficiencia cardíaca, o, como se mencionó, pues, la ausencia de síntomas en algunos pacientes. De tal manera que para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca,
pues hay que reconocer primero que hay detrás de todo esto, que son muchísimas cosas, las alteraciones estructurales y hemodinámicas, los aspectos clínicos de cómo se presentó el paciente, y entonces ahora sí, ¿qué es lo que yo tengo para hacer el diagnóstico de los pacientes? Fundamentalmente la historia clínica, en la cual yo voy a recuperar antecedentes, síntomas y lo más importante, un examen físico. Y los estudios de laboratorio, que bueno, ya vimos que realmente no es tan importante, no hay muchos datos aquí, pero sí, por ejemplo, en este caso la detección del péptido puede ser de utilidad. En este caso, básicamente lo que se pretende es reconocer las comorbilidades y condiciones que pueden afectar la manifestación o el desencadenamiento de los síntomas, específicamente la anemia, ¿sí? De tal manera que es importante que todo paciente que esté estudiándose con una sospecha de insuficiencia cardíaca requiere de un stock de estudios básicos para reconocer el estado general del paciente. Y finalmente los estudios de gabinete, en los que destacan básicamente el electrocardiograma, la radiografía del tórax y el ecocardiograma. Son los tres elementos importantes en el diagnóstico, que sin ellos estamos evaluando mal a los pacientes. Con ellos no vamos a hablar nada de esto porque no hay tiempo, pero sin ellos no vamos a hacer un diagnóstico ni clínico, ni de la función ventricular, y mucho menos a veces del origen de la insuficiencia cardíaca. Utilizando otra vez estas guías del American College, como clase 1, es decir, mandatorio de todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca o que se presenta con insuficiencia cardíaca, debe tener una historia clínica completa, información sobre ingesta de alcohol, drogas ilícitas, fármacos, quimioterapia, qué clase funcional está el paciente, peso, talla, masa corporal, exámenes de laboratorio completo, electrocardiograma, radiografías y ecocardiograma, y importante como clase 1, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que tiene síntomas de angina de pecho o que haya en forma objetiva isquemia, debe ser llevado a una coronariografía. Y finalmente, lo que yo les decía anteriormente, el péptido que está utilizando ya como un marcador clínico, se dice que cuando hay una sospecha, es 2A la indicación del péptido, cuando hay sospecha, cuando tengo mucha herramienta, cuando hay cosas que me están estorbando para hacer diagnóstico, específicamente, por ejemplo, el POC, con algunas otras condiciones, yo puedo utilizar el péptido como un diagnóstico diferencial. Ese es el abordaje que tenemos que hacer con todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esas son las palabras acerca de la epidemiología, y en los siguientes minutos nos van a hablar de lo que es el tratamiento de este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención.